Si tú ya sabes qué son las variables y has elegido las que utilizarás, pero no sabes cómo operacionalizarlas, estás en el lugar correcto. Aquí te mostraré que este proceso es muy sencillo y te daré ejemplos significativos que te ayudarán a entenderlo muy bien. Estás en la perspectiva científica de la operacionalización de las variables en un proyecto de investigación. Comencemos por comprender el concepto de una definición operacional. La definición operacional no es otra cosa que el proceso de darle significado a una variable a fin de especificar las acciones que llevaremos a cabo para observarla y medirla. Este procedimiento es muy útil cuando trabajamos con variables cuyos términos no son tan precisos en el lenguaje científico. Por ejemplo, si queremos medir la inteligencia de un grupo de personas, necesitaríamos definir qué entendemos por inteligencia y cómo le podríamos hacer para observarla y medirla. Así, la definición operacional viene a ser una especie de manual de instrucciones para el investigador que le dejará muy claro qué instrumentos y acciones debe implementar para observar y medir las variables de su hipótesis. Cada variable traducida en un concepto que necesitemos medir requerirá de una operación específica para hacerlo. Existen dos clases de definiciones operacionales, las que son medidas y las que son experimentales. Las definiciones operacionales medidas buscan describir cómo se medirá la variable. Por ejemplo, la variable de inteligencia podrá ser medida a través de una prueba psicométrica. Si quienes responden el psicométrico obtienen una puntuación alta, podría decirse que poseen mayor nivel de inteligencia que quienes obtienen una puntuación baja. En cambio, las definiciones operacionales experimentales describen las acciones que necesitamos realizar para la manipulación de una variable. Por ejemplo, un psicólogo podrá definir en qué consistirá el reforzamiento de una conducta al especificar a detalle cómo sus sujetos de estudio serán reforzados cuando lleven a cabo los comportamientos esperados. Como puedes ver, las definiciones operacionales no solo nos permiten medir variables, también nos ayudan a representar puentes entre los fenómenos que observamos y los conceptos teóricos a partir de los cuales habremos de interpretarlos y analizarlos. Sin la realización de observaciones, es imposible llevar a cabo los procesos de investigación científica. Sin las definiciones operacionales, no tendríamos manera de contar con instrucciones claras y específicas acerca de qué y cómo observar los fenómenos. Por ello son tan necesarias. Es importante que tengas en cuenta que los significados que las definiciones operacionales aportan a las variables son limitados. Dependen de la interpretación que cada investigador hace de los conceptos. Por ejemplo, el significado que algunos psicólogos dan al término creatividad no se refiere necesariamente a la creatividad de los artistas o a la creatividad de los escritores. A continuación, veamos algunos ejemplos de definiciones operacionales. Si queremos conocer la forma en la que una comunidad cataloga a sus habitantes en función de la clase social, lo que requerimos para operacionalizar esta variable es un instrumento que recabe, a través de preguntas dirigidas, las creencias que tienen las personas sobre la clase social de los demás. Utilizaremos una escala Likert para recabar datos sobre índices de ocupación, ingresos, nivel educativo, etc. Las puntuaciones altas obtenidas indicarán que las personas creen que un alto nivel educativo, una ocupación de prestigio y un ingreso desahogado son representativos de clases sociales altas. En cambio, las calificaciones menores reflejarán que las personas piensan que la pobreza, la educación trunca o incompleta y la ocupación en trabajos modestos son indicadores de que se pertenece a una clase social baja. Aquí, el tipo de operacionalización es medible. En otro ejemplo, si lo que queremos es operacionalizar variables relacionadas con la motivación escolar en los niños, necesitaremos describir el tipo de refuerzos que recibirá un niño cada vez que cumpla con el trabajo escolar. El investigador pedirá al maestro que le dé al niño un reconocimiento verbal cada vez que muestra una conducta deseable. Las conductas que serán reforzadas son atender las indicaciones, cumplir con las tareas y participar en clase. El investigador hará el registro de observación cada 15 minutos. Este es un tipo de operacionalización experimental. Ahora te mostraré cómo realizar este proceso a partir del cuadro de operacionalización de variables. En el cuadro operacional necesitaremos descomponer los aspectos metodológicos de las variables en un proceso que va de lo general a lo particular.
Elabora una tabla que contenga los siguientes rubros: objetivo general, objetivos específicos, variable, dimensiones, indicadores e ítems. En los rubros objetivo general y objetivos específicos colocarás los que corresponden a tu proyecto. Podrás observar que las variables se desprenden de los objetivos específicos. Las dimensiones son elementos que se desprenden de las variables y permiten especificar lo que nos interesa de ellas. En el ejemplo que ves en pantalla, la variable es estilos de aprendizaje, y lo que nos interesa son los tipos que hay de ellos. Los indicadores se establecen a partir de la revisión teórica del tema que estamos investigando. Por ejemplo, los indicadores que muestro aquí son los tipos de aprendizaje que se han establecido universalmente en la psicología del aprendizaje. Por último, los ítems representan los aspectos que necesito observar y registrar en relación con los indicadores que establecí. Existen muchas formas de elaborar el cuadro operacional. Aquí te mostré una muy sencilla que me resulta significativa para establecer qué voy a observar y registrar. Pero tú puedes elaborar el cuadro operacional en función de las necesidades particulares de tu investigación, incluyendo los rubros que te resulten más significativos. En materia metodológica, las cosas no tienen que ser estrictamente cuadradas. Lo importante es que lo que diseñes te permita darle sentido a los procesos que estás describiendo en el protocolo de investigación. Recuerda que el proceso de operacionalización de las variables consiste en realizar una especie de traducción que te permitirá trasladar los conceptos teóricos y los constructos científicos a términos observables para poder realizar su registro. Esto resulta de vital importancia porque si no logras definir bien qué es lo que vas a observar y cómo vas a realizar el registro de tus observaciones, probablemente te perderás en el camino y terminarás recopilando datos que no te servirán para los análisis que necesitas hacer. Si te gustó este video, por favor, dale like, comparte y suscríbete a mi canal para más contenido. Escríbeme en los comentarios qué dudas te surgieron en este tema. Dime si ya te sientes listo para realizar la operacionalización de tus variables y cuéntame qué rubros piensas incluir en el cuadro operacional. Deseo que tengas mucho éxito en tu investigación. Hasta la próxima.